Vamos a hablar de economía. Ahora estamos con Pablo Rosselli, economista, socio de la consultora Deloitte. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto, Leandro, estar con ustedes. Gracias por haber venido. No, por favor. Hicieron una presentación la semana pasada, recién lo conversábamos, de título de la gestión de oportunidades al manejo de las restricciones, evaluando lo que puede suceder en este año y en los años próximos. Juguemos con ese título. ¿Cómo evalúas tú la gestión de las oportunidades, para empezar? Claro, el título ese trata de jugar un poquito con el cambio en el balance entre oportunidades y restricciones que este nuevo gobierno está enfrentando en relación a los dos gobiernos anteriores. Por cierto que si uno se retrotrae 10 años atrás, sería una tontería decir que el gobierno en los últimos 10 años siempre las tuvo fáciles. Claro. Y que entonces era sencillo gobernar. 10 años atrás el país estaba saliendo de una crisis realmente tremenda, había muchas dificultades y había que conciliar, digamos, los objetivos de promover mejoras en áreas críticas con las posibilidades macroeconómicas que realmente había. No estamos diciendo con esto que era todo fácil antes. Lo que sí es verdad es que paulatinamente, desde el 2005 en adelante, se fue configurando un escenario internacional sumamente favorable, que fue empujando y que fue ayudando a que, junto con aciertos, sin duda que hubo en los dos últimos gobiernos, la economía mejorara, la situación de todos los indicadores sociales también mejorara y hubiera más espacios para conciliar los conflictos que hay entre objetivos. Como en todos los órdenes de la vida, es más fácil tomar buenas decisiones en ese ámbito, en ese contexto. Cuando se parte de una situación crítica, pero mejorando, en algún sentido hay cosas que son más fáciles que cuando se parte de una situación mucho mejor, pero con dificultades crecientes. Por eso el juego, de alguna manera, el primer mensaje de nuestra presentación, desde el punto de vista de los desafíos que tiene el gobierno, es hacia adelante va a haber bastante más restricciones y menos oportunidades para gestionar. ¿Cómo se manejaron las oportunidades? Eso como eje, digamos. Que tú me preguntabas. ¿Qué fue lo que pasó en estos años? Yo creo que en términos generales hubo un conjunto de aciertos realmente importantes. El Uruguay mantuvo razonables equilibrios macroeconómicos por una buena parte, por lo menos, de todos esos últimos 10 años. Se implementaron algunas reformas importantes. La reforma tributaria fue una reforma importante que le dio un mejor balance de eficiencia y de equidad al sistema tributario. El país conservó buen clima de inversiones, se volvió cada vez más atractivo para recibir inversiones extranjeras. El Uruguay logró crecer con más equidad, logró crecer con una reducción de la pobreza sustancial, logró crecer con más institucionalidad para tener políticas públicas más eficaces. Pero también hubo cosas en el debe. Creo que de las cosas más importantes en el debe seguramente está, esta altura ya es creo que un hecho totalmente aceptado por todo el mundo, que en la educación no ha habido los avances que acompañaron el mayor esfuerzo económico que sin duda había que hacer. No hubo en los últimos 5 años una estrategia clara en materia de desarrollo de infraestructuras. También hemos tenido muchas dificultades en nuestra estrategia de inserción internacional, la estrategia de profundización de las relaciones económicas con los países del Mercosur fracasó, no por falta de voluntad de Uruguay, sino porque la estrategia esa no va a andar, porque en la región no hay una vocación integradora, particularmente en Argentina, pero tampoco demasiado de Brasil. Y bueno, ahí hay puntos, digamos, que claramente quedaron en el debe. Claro. Y ahora Uruguay se enfrenta a un panorama distinto, como decís, administrar las restricciones. Empecemos por la región. Bueno, recesión en Argentina, recesión en Brasil. El contexto internacional tiene dos grandes determinantes, si uno quiere. A nivel de la región está claro que enfrentamos una situación de recesión en nuestros dos vecinos. Es muy poco común en la historia del Uruguay que Uruguay pueda crecer sensiblemente más que sus dos vecinos a la vez. Esto está ocurriendo afortunadamente, pero no nos deberíamos descansar en los laureles, digamos. Debemos mirar con mucha preocupación que nuestros dos vecinos estén hoy en un contexto recesivo. Parece obvia la pregunta, pero ¿por qué? Por razones distintas. El segundo elemento que está influyendo, y ahora volvemos a la región, es que en el mundo se está observando una desaceleración de la demanda de commodities y una expansión muy fuerte de la oferta de alimentos en el mundo. Eso ha llevado a una caída de nuestros principales precios de exportación. Nos ha ayudado que ha bajado el petróleo también.
pero aunque nuestros precios de exportación en promedio han bajado menos, Uruguay es un gran exportador de alimentos y materias primas agropecuarias, con lo cual en el balance estamos más o menos empatados, a pesar de que los precios de la carne todavía se mantienen en niveles altos, pero es bastante razonable pensar que los próximos 2 años los precios de la carne van a estar acompañando esta tendencia a la baja del resto de los alimentos. Esta caída general de los precios de los alimentos también está afectando a la región. Lo otro que está ocurriendo a nivel mundial es un fortalecimiento del dólar. Eso tiene distintas implicaciones para Uruguay y para la región. Obviamente es un elemento que lleva a menores precios de las materias primas que nuestra región exporta. Y detrás de esto también hay un incipiente cambio de portafolios financieros donde después de muchos años de inversiones muy fuertes en los mercados emergentes, empieza a haber un paulatino rebalanceo de portafolios que para la región significa menos disponibilidad de capitales. Ese es el efecto común que tiene Argentina, Uruguay, Brasil. Luego está los aciertos relativos que por suerte hemos tenido en Uruguay, claro, y los desaciertos que han tenido nuestros vecinos, que entre sí también son diferentes. El modelo argentino, un modelo, digamos, con una expansión del gasto público en los últimos 7 años absolutamente insostenible, a niveles que hoy Argentina no puede financiar, y como no los puede financiar, esencialmente Argentina está atrapada en un escenario de estancamiento, tirando para la recesión como ocurre ahora, inflaciones elevadas y grandes distorsiones de precios relativos. Sí. Un escenario que puede cambiar con el nuevo gobierno, pero que va a ser muy difícil. Claro. Va a ser difícil porque va a haber que hacer ajustes severos. No está claro todavía cuál va a ser el resultado electoral, cuál va a ser la vocación política de ajustar. Menos claro está cuál va a ser la capacidad de quien gane de articular los acuerdos en el país para hacer ese ajuste. En Brasil, digamos, no tenemos una política económica con la magnitud de los errores que vimos en Argentina en los últimos 8 o 10 años, pero de todas maneras, en Brasil, digamos, la política económica de algún modo abusó de la expansión del gasto público, abusó de la expansión del crédito. Brasil quedó extremadamente caro, sufre mucho, estando caro, sufre mucho la competencia de China, porque Brasil exporta materias primas, pero también tiene una base industrial sólida y ahí está sufriendo las consecuencias, y está también con una inflación alta. Entonces está bastante atrapado, digamos, en un dilema entre una política monetaria dura que no deja que el dólar en Brasil suba más. De todos modos, el dólar en Brasil en los últimos 3 años ha subido sensiblemente. Brasil está abaratándose en dólares, pero todavía, por lo menos por ahora, no le está alcanzando. Claro. Pongamos la visión en Uruguay nuevamente. Hay que hacer algunos deberes. Sí. La macroeconomía. Claro, necesita ajustes, decimos nosotros. Sí. El primer punto que nos parece relevante de desafío de política económica en este año es tratar de recomponer algunos equilibrios macroeconómicos que sienten las bases para un crecimiento sostenido, digamos, como tendencia de mediano plazo. ¿Cuáles serían esos? ¿Cuáles son esos ajustes? Permitime recapitular las señales del contexto internacional. Claro. Un dólar más fuerte en el mundo, quiere decir que el mundo se abarata en dólares. Precios más bajos de nuestras materias primas. Sí. Eso necesita que nosotros nos dice que tenemos que estar más baratos. Y una región que va a precisar estar más barata en dólares para salir adelante. Todo eso nos dice que Uruguay, que hoy está caro, cuando uno mira nuestros indicadores de competitividad bilateral con Argentina, con Brasil, con Estados Unidos, con Europa, inclusive con países con los cuales competimos, aunque no les vendemos, en la exportación de materias primas, como Australia y Nueva Zelanda, en todos los casos estamos caros. Y estamos muy caros en relación a Brasil. Estamos en niveles no tan distintos de los muy malos niveles que vimos entre el 99 y el 2002. Entonces, Uruguay necesita abaratarse en dólares. Es verdad que la economía uruguaya ha venido creciendo a un ritmo sostenido. El año pasado cerramos con un 3,5% de crecimiento, notoriamente mejor que la región, pero ese crecimiento, digamos, en parte se debe, digamos, o en parte ocurrió a expensas de ciertos deterioros en otros equilibrios macroeconómicos. Competitividad es uno, tenemos una inflación persistente, hoy salió el dato de inflación del mes de abril, y estamos de nuevo en una inflación, como preveíamos, de 8,2% en los últimos 12 meses, que si excluimos el efecto que ha tenido la política de contención de los precios administrados que ha llevado adelante el gobierno, el resto de los precios, lo que llamamos la inflación subyacente, en nuestra medición que tenemos en Deloitte está al 9,8%. Es decir, tenemos una inflación muy persistente. Estamos caros en dólares. El gobierno cerró el
14 con un déficit fiscal de 3,5 puntos del PBI, y los primeros datos de este año lo siguen mostrando arriba de 3 puntos del PBI. Eso quiere decir que el gobierno está gastando sensiblemente más de lo que recauda, y el país en su conjunto está gastando más de lo que produce, porque también tenemos un déficit importante en la cuenta corriente, de más de 4 puntos del PBI. El país gasta más de lo que produce, el Estado gasta más de lo que recauda, nos sobra demanda interna, nos falta dinamismo exportador, estamos caros, tenemos inflación. Bueno, hay que tratar de corregir todos esos desequilibrios. Te hago dos preguntas en una. ¿Ves voluntad en el gobierno de corregir todos esos elementos? Y la segunda es, ¿tiene espalda para hacerlo? A ver, el ministro de Economía y Finanzas, el contador Danilo Astori, en estos primeros meses de gestión, creo que consistentemente está señalando, a nuestro juicio correctamente, que hay muchas más restricciones en el camino. Hay un discurso claro de la necesidad de cuidar las cuentas públicas, de cuidar el gasto corriente, el gasto que todos los años el gobierno termina realizando, de cuidar las inversiones que tuvieron un ritmo, particularmente en las empresas públicas en el pasado, que no resulta sostenible, digamos, dadas las finanzas que las propias empresas tienen. El ministro ha señalado que es importante combatir la inflación, que tiene que haber cierta moderación salarial. El comunicado del Comité de Coordinación Macroeconómica habla de la necesidad de trabajar también sobre la política de ingresos, que es una forma indirecta al menos de decir que, bueno, que la política salarial tiene un papel para jugar, podemos volver con ese punto. El ministro ha señalado que en estas circunstancias es mucho más importante privilegiar la preservación de los puestos de trabajo que pensar en aumentos relevantes del salario real. Es que cuando una economía crece muy rápido y los precios de exportación mejoran, hay muchos espacios para que aumente el salario real. Cuando la economía se desacelera, como está ocurriendo notoriamente en 2015 y como ya viene ocurriendo de un tiempo atrás, y los precios de exportación bajan, no hay fundamentos para pensar en aumentos importantes del salario real. Es más, la preocupación o el foco debería estar en la preservación de los empleos. Con lo cual, nosotros vemos que hay un conjunto de anuncios que van en la dirección correcta. Todavía nos falta, por decir de alguna manera, verle algunas patas a la sota. Todavía no sabemos cuál va a ser la meta fiscal que se va a plantear el gobierno para los próximos 2 años. Todavía no sabemos qué pautas va a dar el gobierno para la negociación salarial y, más importante que ver qué pautas va a dar, cómo se asegura el gobierno que esas pautas terminen teniendo un efecto importante en lo que se negocia, porque en las últimas negociaciones salariales las propias pautas del gobierno eran relativamente poco tomadas en cuenta. Otro de los señalamientos que hacías es el de la inflación, y ahí sí el gobierno planteó un objetivo. De hecho lo anunció Tabaré Vázquez el día que asumió, o el día siguiente que asumió. Sí, el 1 de marzo, a la noche. Fue el 1 de marzo de la noche. Llevar en 18 meses, es decir, en 1 año y medio, la inflación al centro de la banda, es decir, a un 5%. Y después Astori lo reiteró ese objetivo, es decir, no fue un anuncio de una noche de triunfo, sino que de asunción, sino que fue, efectivamente hay un plan allí. ¿Crees que es posible ese objetivo? A ver, está bien que el gobierno ratifique un objetivo de inflación como el que tiene el país, que es de 3 a 7%. Hay un problema de credibilidad. Hace muchos años que la inflación está sistemáticamente fuera de ese rango. Meta, a nuestro juicio es muy difícil lograr que la inflación baje a niveles del 5% en un horizonte tan corto como 18 meses. ¿Por qué decimos esto? Primero porque la propia inercia inflacionaria que estamos viendo es firme, como decíamos recién, la inflación subyacente está cerca de 10% anual, el IPC en los últimos 12 meses subió 8,2% anual, y la verdad es que la política monetaria tiene un signo contractivo importante. Estamos con tasas de interés de más de 13% en términos nominales, que son tasas altas en términos reales. Lo que ha ocurrido es que mientras que el Banco Central mantiene desde mediados del 2013, hace ya 2 años, una política monetaria muy contractiva, la inflación no baja, en buena medida porque mientras la política monetaria fue contractiva se encontró con una política fiscal muy expansiva. Era el ciclo electoral típico que vemos en casi todos los episodios electorales de la historia del Uruguay, con una expansión muy grande de la inversión y del gasto público en los últimos 2 años. Eso generaba condiciones de demanda interna que impedían
una reducción de la inflación, porque estamos con aumentos de salarios que son altos, tenemos una indexación de salarios a la inflación que determina que inclusive un aumento de salario real moderado en algún sector arranca con toda la inflación pasada, con lo cual estamos con aumentos nominales de salarios altos. Y se ha agregado en el último año una tendencia al alza del dólar que a nuestro juicio se va a mantener. En el pasado teníamos la inflación arriba del rango meta con un dólar estable o a la baja. Ahora que el dólar tiene una tendencia, a nuestro juicio, bastante inequívoca al alza, es un factor más de presión inflacionaria. Claro. Aunque la economía se desacelera, el resultado final es que la inflación sigue siendo persistente. Entonces, por un lado nos parece poco probable que se logre una reducción hasta 5% en un horizonte tan corto como 18 meses. Lo segundo es que los objetivos de la política económica son más de uno. Si el objetivo de la política económica fuera solamente la inflación, uno podría concebir políticas monetarias mucho más duras que llevaran a la inflación más bajo, pero eso ocurriría a costas de un efecto muy negativo en el empleo, porque políticas monetarias más duras nos van a sacar competitividad y eso va a terminar afectando la actividad económica. Por eso hoy, a nuestro juicio, el desafío que tiene el gobierno por delante es convocar a la política fiscal y a la política salarial a empujar en la misma dirección que la política monetaria. Pero ¿y ahí cómo está la credibilidad del gobierno para sentarse, por ejemplo, con los trabajadores y hablarles de salario, prometiendo una inflación de 5% en 18 meses, cuando es probable que eso no lo pueda cumplir? A ver, está claro que... Porque la política, digamos, la economía tiene una pata muy política donde la credibilidad es muy importante, ¿no? A ver, dos o tres cosas. Está claro que el gobierno puede enfrentar restricciones políticas para diseñar una política macroeconómica que converja a objetivos de moderación de la inflación y preservación y mejora de la competitividad simultáneamente. Pero esas restricciones políticas no cambian la letra del problema. El problema está instalado. Que haya restricciones políticas no cambia la letra del problema. Y la historia muestra que los ajustes que el gobierno posterga indefinidamente, si a la larga tienen que ocurrir, ocurren. Van a ocurrir. Lo que termina sucediendo es que ocurren en forma más tardía, por lo tanto son más severos, y cuanto más tardío y más severos, menos chance tiene el gobierno de gestionar los costos, de elegir las mejores respuestas, de elegir cómo se reparte el costo del ajuste. Entonces, el ajuste lo termina haciendo... lo hace el mercado desordenadamente. Esa es la historia del Uruguay repetida en más de una ocasión. Ahí sí que los trabajadores terminan pagando... Ahí todos pierden más. Entonces, hay un problema de credibilidad. ¿Cómo se resuelve ese problema de credibilidad? En buena medida, a nuestro juicio, es explicitando las restricciones, explicitando que hay costos. No hay un ajuste, no hay un rebalanceo macroeconómico que no suponga resignar en nada. Hay costos y esos costos se reparten de alguna manera. ¿Cómo deberían enfrentarse eso? Claramente con una política fiscal muy conservadora en términos de el cuidado por los resultados fiscales. A nuestro juicio, el déficit fiscal debería bajar por lo menos un par de puntos del PBI. Acá no estamos ante un problema de que un punto más o un punto menos va a hacer que el Uruguay sea insolvente y no pueda pagar su deuda. No tenemos ningún riesgo de ese tipo en un horizonte de 2 o 3 años. No está ahí el problema. El problema está en que necesitamos generar una moderación de la demanda interna para que podamos tener un dólar más alto, podamos tener más competitividad, preservar los empleos que hoy, en definitiva, están un poco más en riesgo producto de el abaratamiento que en el mundo estamos viendo en dólares. Ahí es que la política fiscal juega un rol importante. Moderación de los gastos corrientes, reducción de las inversiones que estaban en niveles insosteniblemente altos. Y el otro elemento es la propia dinámica salarial. El Uruguay no va a poder abaratarse sustancialmente en dólares, como probablemente va a ser necesario en los próximos 2 o 3 años, y al mismo tiempo mantener niveles aceptables de inflación, inclusive menores a los actuales, si al mismo tiempo tenemos una dinámica de ajustes salariales que van por arriba de la inflación. Esa dinámica no va a ser posible y algún objetivo va a terminar resignado si no hay un cambio en la política salarial y si no hay una política fiscal cuidadosa. El equipo económico está dando las señales de que para ahí hay que ir. Todavía nos faltan los detalles, como te decía, nos faltan las patas a las sotas, pero el camino debería ser ese y nosotros estamos pensando que algo de eso finalmente vamos a terminar viendo. Ustedes señalan además que hay toda otra batería de asuntos a atender, quizás no tan coyunturales, pero la educación, la infraestructura,
la apertura de nuevos mercados. Claro, eso digamos, es siempre importante, digamos. A ver, a mí me gusta una frase que dice que la buena macroeconomía no sustituye a la buena microeconomía y la buena microeconomía no sustituye a la buena macroeconomía. Las dos cosas son necesarias. Primer desafío, recomponer equilibrios macroeconómicos perdidos. Claro. Esto de una política fiscal, por lo menos por un par de años, muy juiciosa, una moderación de los salarios, es necesario para recomponer esos equilibrios. Y tiene un costo. La economía puede desacelerarse todavía más de lo que lo hemos visto y nosotros pensamos que es probable que los próximos 2 o 3 años, en 2015 el PBI va a estar creciendo en torno del 2,5%, nos parece, con algún riesgo de que los números sean algo peores, producto de estas dificultades de competitividad que estamos viendo, pero es probable que también en 2016, quizás en 2017, veamos crecimientos del orden del 2%. No sería algo grave, crecimientos de 2 o algo menos de 2, no sería grave después de una década de expansión, pero es necesario, digamos, aceptar cierta moderación de la actividad económica para generar bases a un crecimiento más sostenido a largo plazo. Lo otro es que además de esa mejor macroeconomía, tenemos que tener una buena microeconomía. ¿Y por qué esto es importante siempre? Pero es mucho más importante cuando uno ve que si pensamos el crecimiento de los últimos 10 años, la economía creció más de 5% promedio anual, hubo como 2 puntos de crecimiento anual que era por creación de empleo. En Uruguay teníamos mucha gente que no trabajaba y por suerte la hemos puesto a trabajar. Pero como en Uruguay la población crece muy poquito, ese motor de generar actividad económica porque hay más gente trabajando es un motor que no se apagó, pero que anda despacito. Entonces el crecimiento, digamos, va a venir por la inversión y por la productividad. Y ahí tenemos que apuntar a las inversiones en infraestructura. Y me dirás, bueno, pero hay restricciones fiscales. Claramente hay restricciones fiscales. El ministro de Transporte dijo el otro día que son los privados los que tienen que... Es necesario lograr una mayor participación del sector privado en las inversiones de infraestructura. Cuidado, eso tampoco es una varita mágica, porque muchas de las infraestructuras en las que hay que invertir no se pueden pagar exclusivamente por los usuarios, cobrándole a los usuarios. Por lo tanto, de un modo o de otro, el sector público va a tener que pagar una parte de esa infraestructura. Pero convocar al sector privado, estructurar los proyectos de modo que el sector privado asuma una cantidad razonable de riesgos, puede generar un espacio para tener inversiones de calidad más rápido de lo que los tendríamos si solo lo hiciéramos por el método tradicional de construcción pública o de inversión pública. Necesitamos tener una economía más abierta al mundo. A mí me gustaría hacer un paréntesis breve. Tú decías hoy lo que ha hecho Uruguay en función de la región ha sido mucho, pero notoriamente no hay una voluntad en Argentina y tampoco en Brasil integracionista. ¿Crees que ese paradigma cayó? Yo creo que tenemos que ajustar ese paradigma. Uruguay está inserto en una región y sería fantasioso pensar que Uruguay saliera del Mercosur. No hay ninguna estrategia ganadora en salir del Mercosur y en perder acceso a mercados tan grandes como los de Argentina y Brasil. Lo que tenemos que lograr es que tener un espacio para un camino propio, donde Uruguay pueda estar en otros foros, pueda participar de otros acuerdos que abran mercados, tanto en bienes como en servicios. ¿Pero hay un convencimiento sobre eso? Las primeras señales que ha dado el canciller Nino Noboa creo que van en esa, claramente van en esa dirección. Pero Pichentez sacó la gente a la calle el otro día en contra del TISA, como un nuevo enemigo. Todos estos acuerdos generan siempre ciertos grados de dudas y suspicacias. Una economía pequeña como la uruguaya necesita tener acceso a mercados. Y lo que está ocurriendo es que cada vez hay más acuerdos en el mundo de diversa índole y el no tener acuerdos significa que otros terminan entrando en mejores condiciones a esos mercados. A veces las barreras no son tan grandes y a veces lo que alguien se ahorra por entrar con un acuerdo versus Uruguay que no lo tiene, no es tanto, pero en un mundo muy competitivo, es la diferencia que le en un mundo muy competitivo todo eso cuenta. Entonces Uruguay necesita tener una economía más abierta, sin duda necesita dar un salto enorme en educación, necesita también, el crecimiento va a venir por la productividad y la productividad tiene un componente sistémico donde las políticas públicas pueden estimular la innovación, por ejemplo, pueden estimular, digamos,
mejoras de competitividad general del país, pero tiene un espacio muy grande de cosas que ocurren dentro de las empresas. Claro. Una buena parte de la productividad es un fenómeno que ocurre dentro de las empresas. Y las empresas necesitan tener más capacidad para gestionar sus recursos. Hoy un tema clave, y nosotros lo detectamos en nuestra encuesta de expectativas empresariales que en Deloitte hacemos cada 6 meses, es que en las empresas hay una enorme preocupación por las restricciones en la gestión de la mano de obra o de la gente. No es solo un tema de aumento de salario, que es un componente que se está volviendo más difícil ahora que en el pasado, porque la economía crece menos, las ganancias de productividad son menores, pero también de flexibilidad, de poder disponer de los recursos, de que no haya un exceso de conflictos, cosas que están ocurriendo. Desde esa perspectiva, nos parece que es sumamente importante que el Ministerio de Trabajo se presente más como un actor equidistante de las partes, teniendo en cuenta que como un actor demasiado cercano a los trabajadores. Esto a veces uno alega la teoría del péndulo. Hubo mucho tiempo donde el Ministerio de Trabajo estaba demasiado cerca de las empresas y había demasiado poca protección a los trabajadores. Ahora tenemos que poner el péndulo para el otro lado. Se argumentó que en algún momento hay que dejar el péndulo ahí, quietito. Llegó ese momento. Llegó el momento de poner el péndulo en la mitad. Y el otro punto que tiene que ver con esto de que la productividad ocurre en las empresas es que vamos a necesitar sostener niveles altos de inversión. Por suerte Uruguay en todos estos 10 años fue acumulando un incremento de la inversión que hoy hace que la inversión esté en valores récord en términos históricos, pero hay un freno cíclico de la inversión. La economía mundial se desacelera, el dólar se está fortaleciendo, las tasas de interés todavía no, pero van a subir. Todo eso va a jugar en favor de que las decisiones de inversión de las empresas tiendan a ser invertir algo menos. ¿Qué podemos hacer para que esa desaceleración cíclica de la inversión tenga algún contrapeso? Bueno, tenemos que mejorar sustancialmente el clima de negocios. Claro. Y ahí también hubo un deterioro en los últimos años. Nuestra encuesta de expectativas empresariales nos marcaba hace 5 años que el 80% de las empresas decían tenemos un clima de negocios bueno. Eso cayó a 55%. No está mal, la mayoría de las empresas dicen el clima de negocios es bueno. Son poquitas las que dicen que el clima de negocios es malo en Uruguay, hay muchas que dicen que es regular, pero hace falta ahí también un gobierno, digamos, que genere entusiasmo en el sector empresarial para compensar ese freno cíclico que vamos a ver en la inversión. Pablo, gracias por este análisis. No, por favor, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.